en el nombre del Señor así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Es la palabra del Señor. Dios bendiga también a nuestro pastor. Amén. Tome su asiento, por favor, y usted me ayuda, mientras predicamos, ¿verdad? Usted me ayuda con su clamor. Bien sabemos la gran mayoría de nosotros que Dios usó a Moisés para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel y llevarlo, ¿verdad?, para cumplir una promesa. Cuando Dios instruye a Moisés para que realice esta función o esta misión tan tremenda de poder llevar a la nación de Israel por el desierto hacia la tierra prometida, nos encontramos que en medio de este caminar, en medio de este deambular por el desierto, tuvieron que sufrir o tuvieron que vivir diferentes situaciones a la hora de enfrentarse día tras día a los enemigos, a las necesidades, a las vivencias que tuvieron que cada uno de ellos ir afrontando a medida que iba pasando el tiempo. ¿Para qué? Para que Dios pudiese mostrar, ¿verdad?, por medio de ellos, que era un Dios grande, poderoso, tremendo, que nunca iba a abandonar a los suyos, ¿verdad? Bueno, en medio de todo este escenario que yo le estoy presentando y en medio de este texto que yo utilicé como base para este mensaje, nos encontramos que quedaba pendiente, después de que Moisés saca a los israelitas de esclavitud, aún quedaba pendiente una gran tarea, una tremenda tarea, y esa tarea era la de llevarlos a la tierra prometida. Cuando Moisés murió, el pueblo todavía estaba en el desierto y se encontraba a puertas de enfrentarse a la tierra prometida. Usted estaba frente a la promesa a la cual Dios había establecido y había jurado, ¿verdad?, que sacaría con mano poderosa desde la esclavitud a su pueblo. Ahí estaban hoy día, frente a la tierra prometida, frente a la promesa que Dios había hecho, pero resulta que nos encontramos con el acontecimiento de la muerte de Moisés. Mire qué tremendo, o sea, a punto de llegar y el líder deja de estar con ellos, deja de acompañarlos. Bueno, estaban a las puertas de su futuro hogar, estaban frente a ese tremendo escenario. Y un joven llamado Josué fue quien había sido el ayudante de Moisés, fue el elegido por Dios para que se pudiese cumplir la promesa y para poder encabezar el nuevo liderazgo sobre la nación de Israel, porque Dios no iba a dejar a su pueblo solo. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de que pase lo que pase, Dios nunca nos va a dejar solos. Porque si hay una promesa sobre nosotros, sobre su iglesia, sobre su pueblo, Él la va a llevar a cabo como sea. Entonces elige a este joven para ser el nuevo líder de la nación. Dios le había dicho a Moisés que preparara con anticipación, porque Dios conoce el futuro, Dios sabía lo que iba a pasar. Y como Dios conoce lo que va a pasar, siempre va preparando los medios para poder llegar a la meta o al objetivo que Él se ha trazado, porque Él es Dios. Amén. Entonces Moisés preparó a este joven Josué para la tarea, y ¿sabe qué? Lo hizo, y lo hizo muy bien, porque era la instrucción que Dios le había dado. Para esto Josué recibió de parte de Dios, fíjese usted, una promesa y también un consejo, porque así es Dios, pues no nos va a obligar a nada.
solamente nos va a recomendar, solamente nos va a aconsejar, solamente nos va a advertir. Allá nosotros si queremos cumplir o no lo que Él nos está diciendo. Pero antes de comenzar la gran tarea, Dios entrega a Josué una promesa y también le entrega un consejo. ¿Dónde está eso? En los capítulos que nosotros leímos, en los versículos, perdón, que nosotros leímos. Si nosotros observamos Josué 1:5, vamos a encontrar la promesa que Dios le hizo a Moisés, a Josué. Y ahí está. Nadie le dice, mira la promesa que le dice Dios a su siervo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, con mi siervo Moisés, también voy a estar contigo y además no te voy a dejar ni tampoco te voy a desamparar. Promesa del Señor. Señor, amén. No tan solo para Josué, sino también para todos los que aman y esperan su venida. Señor, amén. Porque en las promesas del Señor, cuando Jesús se va, ¿qué les dice? Yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin. Fíjese que Jesús hace una promesa también para los que le amamos. Entonces esto no es solamente parte de la historia de Israel, ni parte de la historia de la iglesia, sino también es una promesa que tiene un presente, un futuro. Señor, amén. Como Dios estuvo con Josué, también estará con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Señor, amén. Esa es la promesa. Pero también hay un consejo, y ese consejo está al final, en el verso 9 de lo que nosotros leímos. Ese consejo de Dios para su hijo, para su siervo, es el siguiente. Le dice, mira que yo te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni tampoco desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Señor, amén. Esto es bueno, pero ojo que es complicado, porque cuando le dice donde quiera que tú vayas, significa que donde quiera que nosotros vamos, Dios va a ir con nosotros. Entonces hay que tener un cuidado especial, porque cuando está diciendo que donde quiera que vayas, está diciendo que donde quiera que vayas. En ninguna parte podremos escondernos de Dios, porque si Él prometió que estaría conmigo, Él va a ir conmigo donde quiera que yo vaya. Obviamente no va a comulgar conmigo, ni con el pecado, ni nada por el estilo, pero va a estar conmigo. Entonces el consejo es que nosotros nos esforcemos, que seamos valientes, que dejemos los malos caminos, porque donde yo vaya, Él va conmigo. Mire, buen consejo del Señor. Buena promesa y buen consejo. Bueno, yo lo quiero invitar ahora a que usted me acompañe y juntos podamos hacer un poco de, no sé si de ficción, pero podamos utilizar nuestra imaginación para poder posicionarnos un momento en el escenario que yo le acabo de mencionar. Yo le dije que la nación de Israel salió de Egipto, caminó por el desierto, cuando estaba a punto de llegar a la promesa de Dios, a la tierra prometida, Moisés muere, y ahí está Josué tomando el liderazgo. Por favor, utilicemos un poco la imaginación y coloquémonos un poco en este escenario, hagamos un poquito de ficción y pensemos un poco en Josué mientras se preparaba para llevar a los israelitas hacia la tierra de Canaán. Un lugar invadido, hermano, apestado, infectado por sus enemigos. O sea, no era llegar y cruzar la puerta, nomás mire que cruce la calle, va a tomar la tierra prometida y que es todo fácil. Por eso es que el Señor le dice, esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo, yo voy a estar contigo, tú tranquilo. Pero era una tierra al frente de ellos, apestada con sus enemigos. Recuerde usted que hubo un envío de espías, ¿verdad?, para ver cómo era la tierra. ¿Se acuerda usted? Bueno, entonces, aunque Dios le había prometido esa tierra, el viaje para llegar a obtener esa promesa había sido largo, había sido duro, había sido un viaje lleno de incertidumbre y probablemente ahora se encontraban a la incertidumbre más grande después de todo su peregrinaje. Tener que pelear con sus enemigos para obtener la tierra prometida. Quizás por eso Dios le recuerda a Josué que así como estuvo con Moisés, también estaría con él, que no lo dejaría ni lo abandonaría, dice la NBI. Sé fuerte y sé valiente,
porque Dios no te va a abandonar. Por eso es que se lo repite tantas veces, porque el ser humano tiende a desconfiar en medio de la incertidumbre, porque somos carne. Entonces nadie podría decir, no, yo en los zapatos de Josué yo me lanzo si Dios está conmigo. No, compartimos una historia de YouTube con una palabra y vamos a lanzarnos a pelear con los enemigos. ¿Se fija? Entonces es importante que nosotros nos podamos posicionar en ese escenario. Imagínese la incertidumbre. Dios conocía perfectamente las preocupaciones secretas de Josué y conoce también nuestras propias preocupaciones y nuestras propias incertidumbres. Y por eso le habla directo, porque así es Dios, va a hablar directo, sin dejar dudas, sin dejar incertidumbre. Dios va a hablar directo. ¿Sabe por qué? Porque Dios habla al corazón. Lo hizo con Josué, le habló directo al corazón. Yo voy a estar contigo. Pase lo que pase, yo voy a estar contigo. Y el mismo Dios que entrega, ¿verdad?, a Josué esta promesa de animarlo, también quiere animarnos a nosotros. Porque dígame usted, ¿acaso estas no son palabras de ánimo? ¿En medio de la incertidumbre? Por supuesto que sí. Porque Él comprende con qué facilidad el miedo, Dios comprende con qué facilidad la ansiedad pueden paralizar a cualquier persona que se vea forzada a salir de su zona de confort y dirigirse a esas circunstancias que están fuera de nuestro propio control. Porque hay situaciones que nosotros no podemos controlar. Hay situaciones que nos sacan de nuestra comodidad. Hay situaciones que nos apartan de lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Y nos llevan a un lugar donde nosotros tenemos que vivir la incertidumbre, la preocupación, la desesperanza, donde nosotros tenemos que vivir, ¿verdad?, sin tener el control de la situación, sin tener el control de las cosas. Es por eso que es tan importante que en medio del escenario que nosotros hoy día estamos viviendo, nosotros podamos estar tranquilos porque Dios nos va a dar la victoria. Y me estoy refiriendo específicamente a lo que está pasando hoy día en nuestro país, que queramos o no a nosotros nos trae incertidumbre. Porque muchos de nosotros pensamos qué va a suceder con nosotros, qué es lo que va a pasar con nuestra nación. Mire, si nosotros logramos entender que en los momentos de crisis es donde Dios más se glorifica con lo suyo, nosotros nunca vamos a lograr sortear estas dificultades y esta incertidumbre. Volvamos al ejemplo de Josué. Qué preocupante tener que enfrentar un nuevo liderazgo y lo primero que tiene que hacer es pelear con los enemigos. Imagínese, por favor, le están dando recién una responsabilidad, una tremenda responsabilidad, y lo primero que tiene que hacer es ir a derrotar a sus enemigos. Y son las cosas que hoy día nosotros tenemos también que afrontar. Tenemos familias detrás nuestro a las cuales nosotros tenemos que darle certeza, tenemos que darle tranquilidad, tenemos que darle esperanza. Pero cuando hoy día ve uno, en medio de la incertidumbre, que muchos creyentes hoy día utilizan mucho de su tiempo para pensar que una opción política les va a cambiar el destino, uno dice, no, aquí está, la situación aquí está mal. No hemos entendido nada. No hemos comprendido nada de la realidad del Evangelio, porque si estamos esperando que una posición política, que un gobierno de turno o que una posición a la hora de ir a votar en un plebiscito nos va a cambiar la vida para futuro, quiere decir que no hemos entendido nada. Porque el que está esperando que el político de turno le cambie la vida es una persona que no ha logrado entender que nuestro futuro y nuestro destino está solamente en las manos de Dios. Hermano, yo como persona tengo mi postura a la hora de ir a emitir mi sufragio más adelante, y lo tuve antes. Pero yo sería un ingenuo, sería un iluso, sería un ridículo al pensar que mi posición o mi postura a la hora de emitir un sufragio va a cambiar el futuro y el destino de este país o de la iglesia. Porque eso no va a acontecer. ¿Y sabe por qué no va a acontecer?
Porque hay algo, hay unas promesas que Dios dejó establecidas en su palabra, a la cual yo le creo y le tengo fe, que me dicen que tiempos mejores no vienen y que lo que nosotros estamos viviendo hoy día es solamente principio de dolor. Y cuando me está diciendo que lo que yo vivo hoy es principio de dolor, significa que lo que viene más adelante va a ser más dolor. Y el que no logra entender eso desde su postura como hijo de Dios está perdido. Que la gente afuera se agarre las mechas, hermano. Si no tiene nada de malo que uno tenga una posición, no tiene nada de malo. Pero venir a creer que que mi posición va a cambiar el futuro, los destinos de esta nación. ¿Sabe qué? Yo la única certeza que tengo, que gane quien gane, que venga el gobierno que venga, que se posicione el gobierno que se posicione, tiempos mejores no vienen. Pero con esa misma seguridad y con esa misma fuerza que hoy día se lo digo, también tengo toda la seguridad de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y a los que estamos esperando, y a los que aman y esperan su venida, pueden estar tranquilos, porque Dios peleará por vosotros. Promesa, Josué 1:5, promesa. Voy a estar contigo. Yo voy a pelear, yo voy a ir contigo, yo te voy a cuidar, nadie te podrá hacer frente. Que vengan los comunistas, que vengan los de extrema derecha, que gobierne el que quiera gobernar. ¿Sabe qué me importa a mí? Que nadie me podrá hacer frente, porque mi Dios estará conmigo. ¿Qué tengo que andar perdiendo tiempo yo tratando de convencerle a usted que vote por una u otra cosa, hermano? ¿Qué me importa a mí que se agarren de las mechas si yo confío en el Señor? ¿Usted cree que las promesas de una mejor salud, de una peor salud, usted cree que van a mejorar el sistema de salud en nuestro país? Mentira, si lo único que le interesa es ganar plata a costilla de la ingenuidad de las personas. Eso es la política. Eso es lo que hace la política, eso es lo que hacen las organizaciones, las instituciones. Hermano, ¿usted cree que la delincuencia que hoy día está desatada partió hace 6 meses cuando este gobierno tomó el control de nuestro país? Mentira, si esta cuestión viene hace años, hermano. Y no es que esté defendiendo lo que pasa hoy día, lo que pasa es que a nosotros nos hacen creer cosas y nosotros compramos, nosotros picamos fácilmente. Y conocemos más los índices de delincuencia que los versículos bíblicos. Que dónde están las promesas de Dios y de seguridad para nuestras vidas. Oiga, decía mi hermana adelante que le apuntaron con una pistola, hermano. ¿Quién cree usted que estuvo ahí? Porque nosotros sabemos dónde andamos. Porque no venimos a la iglesia a jugar. Porque no venimos a la iglesia a perder el tiempo. Y pase lo que pase fuera, Dios siempre está en control. Pase lo que pase afuera, pase lo que pase en nuestro alrededor, en temas de incertidumbre, hermano, da lo mismo porque Dios está con nosotros. Nosotros tenemos que realizar gestos, nosotros tenemos que realizar actitudes, actividades que manifiesten que nuestra confianza está en el Señor. Tenemos que fortalecernos, sí, somos ciudadanos y yo no estoy en contra de lo que hoy día está ocurriendo, nosotros tenemos que preocuparnos por nuestro país. Pero es insólito que creyentes hoy día utilicen más su tiempo para predicar de una posición política de lo que Jesucristo puede hacer por la humanidad. Es insólito, es insostenible, no corresponde a un hijo de Dios lavado y redimido por la sangre de su Señor. Esa es mi postura, usted puede tener otra distinta, bien. Pero aquí no vamos a discutir posiciones, aquí vamos a hablar de la palabra del Señor. Entonces, iglesia, en medio de la incertidumbre, en medio del escenario político, en medio del caos a nivel mundial, en medio de las malas noticias del aumento de la cesantía, en todo lo que venga, hermano, Dios estará con nosotros. Porque son las promesas del Señor y nosotros, si no nos aferramos a esas promesas, si no la hacemos nuestra, si no entendemos de que Dios nos quiere hacer bien, que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, nosotros no vamos a poder alcanzar y arrebatar esas promesas que son para nosotros. Entonces tenemos que aumentar nuestra esperanza, tenemos que aumentar nuestra credibilidad, pero en Jesucristo.
tenemos que aumentar nuestro conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que aumentar nuestro conocimiento y nuestro empuje a nuestros hermanos que son más débiles para que puedan creer, para que puedan entender de que Jesús es el único que puede cambiar los destinos de la humanidad y de aquellos que confían en Él. Bueno, afortunadamente, no importa, hermano, no importa cuán incierto pueda sentirse o verse o visualizarse el panorama hacia el futuro. No importa. Ay, que acaso usted no importa lo incierto que se pueda ver. No, lo que pasa es que si gana, no importa cuán negro se vea el panorama. No, pero que si seguimos votando, no importa. No nos importa cómo se vea el panorama. No nos importa. ¿Sabe por qué nos importa? Porque Dios conoce el resultado de cada situación que sus hijos tengan que vivir. Y Dios promete nunca dejar ni desamparar a quienes se acercan a Él. Sus hijos nunca están solos. ¿Cuántos dicen amén? Tú no estás solo. Sus hijos no están solos y tu futuro y mi futuro están en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo vamos? Pregunta. ¿Cómo vamos a lidiar? ¿Cómo vamos a hacer frente a la incertidumbre? 3 acciones. Yo me voy a enfocar en una sola. Pero las otras 2 igual las voy a mencionar porque es importante para que usted después busque. ¿Cómo enfrentamos, cómo vamos a lidiar, cómo vamos a sortear la incertidumbre que estamos viviendo y que se viene? Yo digo también como iglesia, porque como iglesia estamos viviendo incertidumbre. Como persona en nuestra familia también estamos viviendo incertidumbre. Entonces me refiero a todo el contexto de incertidumbre que podamos pasar. 3 acciones para lidiar, para hacer frente a la incertidumbre. La primera, reconoce tus limitaciones. Todos nosotros tenemos limitaciones o debilidades. Reconócelas. Segundo, establece expectativas u objetivos o metas. Y tercero, acepta, recibe, haz tuya las promesas de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer frente a la incertidumbre? Reconociendo nuestras limitaciones, estableciendo metas o expectativas para nuestro futuro y nuestro presente. Y tercero, aceptando y haciendo mías las promesas de Dios. Yo me voy a enfocar solo en la primera, que es la más difícil probablemente. Reconocer nuestras limitaciones, nuestras debilidades. Porque todos nosotros tenemos debilidades en nuestras vidas. Todos nosotros tenemos limitaciones. Ninguno de nosotros es perfecto. Y para ello quiero utilizar un ejemplo que también nosotros conocimos y está ahí en el Antiguo Testamento. ¿Recuerda usted cuando los israelitas tuvieron que ir a enfrentarse a los ismaelitas mientras Moisés levantaba sus brazos? ¿Se acuerda de esa? Moisés levantaba los brazos, ganaban, bajaba los brazos, perdían. ¿Se acuerda de esa? Bueno, veamos un ejemplo claro de lo importante que es reconocer nuestras limitaciones. Después de un tiempo, los brazos, por supuesto, se empezaron a cansar. Se empezaron a poner cansados. Y Aarón y Hur, 2 varones, consiguieron una piedra para que Moisés se sentara. ¿Se acuerda? Luego, cada uno de ellos se pusieron uno a cada lado de Moisés. ¿Para qué? Para apoyar sus brazos. Porque cuando Moisés levantaba los brazos, ganaban. Pero había una limitación, que Moisés era ser humano y los brazos se le cansaban. Entonces empezaba abajo. Y hubo gente sabia que buscó la manera de ayudar al hombre de Dios. Y así fue como Josué, quien estaba dirigiendo el ejército contra los amalecitas, finalmente pudo derrotar al ejército enemigo. Eso está en Éxodo capítulo 17. O sea, cuando uno reconoce, cuando uno se separa, cuando uno se percata de cuáles son sus limitaciones, uno puede trabajar en esas limitaciones y pedir ayuda. Cuando yo entiendo que el contexto que está ocurriendo me hace mal, yo tengo que buscar ayuda.
Cuando yo entiendo que no puedo solucionar y resolver mis problemáticas internas, familiares, laborales, con los hijos, educacionales, lo que yo tengo que hacer es buscar ayuda y reconocer que no estoy capacitado para resolver ciertos temas solo. Nadie puede solo, nadie. Por eso que Jesús dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, como decía el... ¿Por qué? Porque como Él sabía que no podíamos estar solos, dijo, yo les voy a enviar a alguien que es más poderoso. Para que ustedes puedan llevar adelante, salir adelante con cada una de las metas, de las expectativas, y puedan trabajar también en sus debilidades. Pararse en una colina con un bastón sobre la cabeza no es una forma muy estratégica de ganar una batalla, ¿cierto? O sea, nadie pretendería hoy día, si vamos a la guerra con alguien, que alguien se pare en la colina, ponga el bastón arriba de la cabeza y vamos a ganar. O sea, eso es como un poco iluso. Pero sin embargo, ese era esencialmente el plan de Moisés cuando instruye a Josué para que fuera a luchar contra ese reino tan poderoso de los amalecitas. Pero sus acciones durante esta pelea no solo ayudaron a los israelitas a derrotar a sus enemigos, sino que también ilustran dos formas muy saludables y muy buenas de poder reconocer nuestras limitaciones en las situaciones que son muy inciertas. Hay dos maneras de poder reconocer o de poder encontrar cuáles son nuestras limitaciones, porque no es sencillo. No es fácil reconocer nuestras propias debilidades, es algo que cuesta mucho. No es fácil que yo le diga a usted, a ver, nómbreme 3 debilidades. Yo no sé si a alguien le ha pasado en alguna ocasión que ha ido a buscar trabajo, no sé si le habrá pasado, pero alguien que ha pasado por una entrevista psicológica a la hora de encontrar un trabajo le dice, nómbreme 3 fortalezas, y uno dice, no, bueno, para llegar a la hora, soy muy puntual, soy muy trabajador, soy muy colaborador, ya, ahora nómbrame 3 debilidades. Y uno dice, debilidades, si digo alguna, la puedo embarrar. Claro, porque si digo que soy bueno para quedarme dormido, me puede ir mal, po. Entonces ahí uno entra en incertidumbre y empieza a esconder sus debilidades. Empieza a esconder sus limitaciones. Y esconder nuestras debilidades, nuestras limitaciones, no es bueno para nosotros. Porque empezamos a mentirle a Dios, a mentir a los que están a nuestro entorno, a mentir a los que están a nuestro alrededor. Entonces no es fácil reconocer nuestras limitaciones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, entonces, de una forma saludable, poder reconocer nuestras limitaciones? 2 puntos importantes, y cortos y breves. Primero, primer consejo para reconocer nuestras limitaciones es poder aferrarnos a aquel que conoce nuestro futuro. Mientras Moisés sostuvo, mejor dicho, su bastón sobre su cabeza, los israelitas ganaban. Pero tan pronto como él lo bajaba, comenzaron a perder y a ser derrotados. Al levantar su bastón, Moisés reconoce simbólicamente que Dios siempre está con ellos y que solo Él tiene el control de todas las situaciones. Es como cuando uno dice, dele gloria a Dios. ¿Para qué uno le da gloria a Dios? Para reconocer que Él es más alto que nosotros, que Él conoce todas las cosas y que Él está por sobre nosotros y nosotros nos rendimos ante Él. Esa es una manera simbólica de reconocer que tenemos que aferrarnos a Él. Como Moisés, cuando tú y yo nos encontramos en una batalla, sabemos muchas veces que para muchas de las batallas que nosotros enfrentamos, generalmente nos encontramos mal equipados para poder manejar esas situaciones. Miren la situación, observemos las situaciones frente a nosotros y observemos también lo que sucede alrededor. Cuando nosotros nos encontramos a la hora de enfrentar batallas, tenemos que lograr entender lo que está pasando a nuestro alrededor. No perder el control, pero no dejes que eso te impida aferrarte a la autoridad, al poder de Dios y perseguir lo que Él te ha prometido. Hermano, es importante que cuando nosotros nos enfrentemos a esas promesas, pero antes tengamos que pelear la batalla, entendamos que hay momentos en que nosotros tenemos que calmarnos. Yo el otro día hablaba con una persona y le decía lo complejo que es
cuando uno toma decisiones estando intranquilo, con incertidumbre, con problemas, con la adrenalina a mil. Es muy difícil poder tomar decisiones. Y generalmente cuando uno toma decisiones, se atreve a tomar decisiones en escenarios como este, uno generalmente toma malas decisiones. ¿Por qué? Porque no hay una tranquilidad para pensar bien las cosas antes de actuar. ¿Cómo conseguimos esa tranquilidad? Por medio de Jesucristo. Porque Él dijo, en mí tendréis paz. No tengan miedo, yo vencí al mundo. Entonces cuando uno entiende que vivir la paz de Dios, que hacerla nuestra, es un acto de fe y es un acto que nos va a traer buenas consecuencias, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar más a Jesús. Para que Jesús nos traiga paz a nuestras vidas y en medio de la incertidumbre nosotros tomemos buenas decisiones. El segundo punto importante respecto a la hora de tomar buenas decisiones, a la hora de reconocer nuestras limitaciones, es poder permitir también que personas de confianza nos puedan apoyar en medio de estos conflictos o en medio de las incertidumbres que tengamos que enfrentar. ¿Por qué? Porque tomando el mismo ejemplo de Moisés, y a medida que la lucha iba continuando, los brazos de Moisés se iban debilitando y no pudo apoyar al ejército israelí sin que alguien se posicionara a sus costados y lo pudiera ayudar. Porque el ser humano no está creado para estar solo. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo una ayuda idónea. Porque no es bueno nunca que el hombre esté solo, por eso tenemos una familia. No es bueno que el hombre esté solo, por eso Dios establece una organización llamada iglesia, donde nosotros nos reunimos para que no estemos solos. Porque Él va a venir a buscar un pueblo, no va a venir a buscar a gente sola. Es importante que entendamos que todos nosotros necesitamos ayuda. Fue entonces cuando los amigos de Moisés, en los cuales él confiaba, lograron intervenir. Y al levantarlo, también ayudaron a Israel para que pudiera lograr la victoria. O sea, ellos ayudaron a su amigo para que pudiese levantar su brazo y como consecuencia de esa ayuda, el pueblo tuvo victoria. Mire las consecuencias. Si hubiesen dejado a Moisés solo, probablemente no hubiesen dado buen testimonio de amistad y además como consecuencia el pueblo hubiese sido derrotado. Porque Moisés ya no tenía la capacidad de mantener los brazos en alto para que el pueblo ganara la batalla. ¿Me entiende que las decisiones que nosotros tomamos traen consecuencias? Traen consecuencias para bien o para mal. Dos hombres inteligentes, sabios, ven que la persona en la que ellos confiaban está mal y ¿qué es lo que hacen? No, si este cree que se las puede solo. Pues. Ahí está Moisés, pues mírenlo. Ya, pues que gane ahora, pues no estaba Dios con él. Podrían haber hecho eso. ¿Qué hubiese pasado? Israel pierde. ¿Se da cuenta las consecuencias de las decisiones que tomamos? ¿Qué hicieron ellos? Fueron a apoyarlo, porque se dieron cuenta que necesitaba apoyo. ¿Y cuál fue la consecuencia? Un pueblo victorioso, con un ejército poderoso. Moisés no fue creado para soportar momentos difíciles solos, y tú y yo tampoco. ¿Se acuerda usted cuando fue ante Faraón? ¿Qué tuvo que hacer? Llevar a alguien que lo ayudara a hablar, pues si no podía hablar. O sea, en todo momento Dios está manifestando que nosotros no podemos estar solos, no podemos hacer frente a las situaciones y a las incertidumbres solos. Necesitamos un apoyo, necesitamos a alguien que nos ayude, alguien que nos levante, alguien que nos fortalezca. Este país, para salir adelante, necesita a alguien que lo fortalezca. Y el único que puede ayudar a este país se llama Jesucristo. No, es que la nueva constitución no porfió. El único que puede ayudar a este país se llama Jesucristo. No es que si gana el rechazo las cosas. No, hombre, si el único que puede apoyar a este país se llama Jesucristo. Entonces cuando a usted le digan, oiga, ¿por quién va a votar usted? Usted le dice, mire, eso no importa. Lo que importa es que si este país quiere salir adelante, tiene que aceptar a Jesucristo como su único Salvador. Oiga, qué bonito sería. Chile sería para Cristo.
No, pero estamos más preocupados que gane la prueba o el rechazo. ¿O no? Sí, por lo que uno ve. Pues. Yo el otro día puse una radio en la FM y habían unos pastores, un día sábado, no sé a qué hora, el mediodía pasado, predicando que qué iba a pasar si ganaba una de las dos opciones. El problema es que lo puse el otro sábado, porque tienen programa el puro sábado, y dio la casualidad que me volví a subir al auto a esa misma hora. Y como casualidad llegué ahí y seguían predicando lo mismo. Y después me volví a subir, no estoy mintiendo, es real. Y otro sábado me volví a subir y de nuevo estaban predicando de lo mismo. ¿Cuáles iban a ser las consecuencias si ganaba una de las dos partes ahora en el plebiscito? Gastando plata de los miembros de su congregación, porque es un programa arrendado, gastando plata para ir a predicar sobre una opción política, hermano. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que estamos mal? Cuando nosotros logremos entender que a este país le hace falta Dios, y que lo que nuestras redes sociales tienen que proclamar es a Jesucristo, y que nuestras vidas tienen que proclamar a Jesucristo, este país nunca va a cambiar, y menos lo va a cambiar la política, menos lo van a cambiar las policías, menos lo van a cambiar metiendo gente a la cárcel, tampoco lo van a cambiar habiendo más sindicatos, porque lo que este país necesita es a Jesucristo. Cuando este país reciba a Jesucristo, las policías van a ser más honestas, los gobiernos van a ser más transparentes, las instituciones públicas van a ser más solidarias, la gente que tiene más dinero va a ayudar a los que tienen menos. Pero para hacer eso, este país necesita meterse en su corazón a Jesucristo de Nazaret. ¿Qué pasa si tu limitación actual es en realidad una invitación para que las personas se unan a ti en la historia que Dios quiere contar a través tuyo para ser glorificado? Entendamos las problemáticas que a nosotros como personas, como hijos de Dios, nos tocan vivir, es para que Dios tenga el espacio suficiente para glorificarse a través de nuestras problemáticas. Cuando nosotros veamos los problemas como problemas y no le demos el espacio para que Dios haga, jamás Dios va a poder glorificarse en nuestras vidas. Si Josué hubiese retrocedido a la hora de enfrentarse a sus enemigos para tomar la tierra prometida, otra historia estaríamos contando hoy día. No estaríamos contando esta historia. No estaríamos hablando de un pueblo poderoso. No estaríamos hablando de un pueblo victorioso por medio de la mano del Señor. Estaríamos contando la historia de un pueblo derrotado y de un Dios mezquino que no fue capaz de imponer o de transmitir poder a los que confían en Él. Las victorias obtenidas en temporadas de incertidumbres o inciertas, como la que estamos viviendo, rara vez se deben a nuestra propia fuerza. Son el resultado de poder aferrarnos a Dios y confiar en que otros nos van a apoyar. En la fidelidad de Dios, lo que nos ve a través de las tormentas y de nuestra vida. Y cuando nosotros reconocemos eso, podemos crear un espacio para que Dios se muestre a través de nuestras debilidades. Yo quiero concluir haciendo algunas preguntas que yo quiero que usted vaya respondiendo en su propio interior. Así como en el transcurso de la semana le pedían que escribiese o que tomase compromiso a través de unas tarjetas, yo hoy día quiero apelar a su conciencia. Y quisiera preguntarle lo siguiente: ¿qué situación hoy día usted está enfrentando que se siente, que la siente demasiado grande para poder manejarla? ¿Qué situación es tan grande que hoy día usted está enfrentando y siente que no se puede manejar? ¿A qué personas de confianza puede usted pedir que le acompañen en este momento de dificultad? ¿De qué manera específica, hermano, hoy día nos podremos aferrar a la autoridad de Dios? Tiene que haber algo, un gesto, una motivación, tiene que haber algo para que nosotros nos podamos aferrar a Dios de una manera específica, decir, yo voy a hacerlo de esta manera. ¿Cuál es esa manera, hermano, en la que hoy día lo vamos a hacer? Mire,
consejo para ir finalizando. Así como Dios le dio una promesa a Josué y finalizó dándole un consejo, yo quisiera darle un consejo. Practiquemos estar tranquilos. Practiquemos la paz. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Practiquemos el estar tranquilo en medio de la incertidumbre nacional, mundial, familiar. Practique el estar tranquilo. Reciba este consejo. Deje que Jehová pelee por usted. Y usted siéntase tranquilo. Porque es Dios el que pelea la batalla. Y cuando Dios pelea la batalla por nosotros, nosotros necesariamente vamos a mantenernos tranquilos. Justo después de que escaparon de Egipto, Moisés animó a los israelitas con esas palabras, que se quedaran tranquilos. Quizá entendió que una reacción natural en momentos de incertidumbre es tiritar de miedo, sin descanso, entre la ansiedad y la desesperación. Pero la quietud, la tranquilidad, la paz, es una disciplina que requiere que nosotros podamos irla practicando constante y conscientemente. Y al practicar la quietud, la tranquilidad, nuestros sentidos se irán agudizando y nos hará más conscientes de que la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestras circunstancias actuales son más poderosas que lo que pueda pasar a nuestro alrededor. Entonces, ¿quieres practicar el estar quieto? Comencemos a practicar la paz y seguirla. Una forma práctica, hermano, es recorrer los 3 pasos de acción que yo le mencioné al principio de este mensaje. Reconoce tus limitaciones, establece tus expectativas o tus objetivos y acepta, recibe las promesas de Dios. Con eso, hermano, con eso estamos al otro lado. Independientemente de lo que tengas que enfrentar hoy, mañana o en las próximas semanas, recuerda que nada de lo que experimentemos es incierto para Dios. Lo repito, nada de lo que enfrentemos mañana, hoy o en unas semanas más, nada de lo que enfrentemos es incierto para Dios. Él está obrando en tu pasado. Él estuvo ahí en tu pasado. El Señor estuvo obrando ahí. Él está aquí hoy día, obrando en tu presente. ¿Y sabes qué? Es Él el que sostiene tu futuro y el mío. Él estuvo antes contigo. Antes que te formaras en el vientre de tu madre, Él estaba ahí. Él está ahora aquí contigo y conmigo. Él está aquí. Y Él es Él el que sostiene tu futuro. Él y solo Él sostiene tu futuro. Aférrate a sus promesas y confía en el Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñeme, póngase de pie, por favor.